Nunca pensé que una casa tan inmensa pudiera guardar un llanto tan silencioso. Era tarde, casi medianoche, cuando subí al ático de la mansión buscando unos documentos antiguos. Pero lo que encontré no tenía nada que ver con papeles ni contratos. Ahí, entre baúles cubiertos de polvo y un ventanal que dejaba pasar la luz fría de la luna, estaba mi empleada, Clara, arrodillada, sosteniendo algo entre las manos como si fuera un tesoro roto. Su respiración temblaba, y aunque ella intentaba contener cada sollozo, el dolor parecía desbordarse por cada rincón del lugar. Clara siempre había sido discreta, puntual, cuidadosa. Una mujer que parecía cargar el peso de alguien que había sufrido demasiado, pero aún así seguía de pie. Verla de aquella manera, desmoronándose sola, me dejó paralizado. Por un segundo pensé en volver y fingir que no había visto nada. Pero había algo tan humano, tan devastador en esa escena, que mis piernas simplemente no obedecieron. A medida que me acercaba, pude percibir lo que ella escondía contra el pecho. Una pequeña caja de madera, vieja, casi desgastada por el tiempo. Clara la abrió con manos trémulas, revelando fotografías amarillentas, una pulsera rota y una carta doblada con extremo cuidado. Era como observar un museo de pérdidas, un fragmento íntimo de algo que ella había guardado en silencio por años. Cuando levantó la mirada y me vio, no hubo sorpresa ni vergüenza, solo una tristeza tan profunda que parecía atravesar décadas. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz quebrada, y aún así intentó sonreír como si su tragedia no mereciera espacio en una casa como la mía. Ese gesto, pequeño, absurdo, doloroso, me partió por dentro. «Perdón, señor, no quería que me viera así», susurró, cerrando la caja con rapidez. Pero ya era tarde. Algo dentro de mí había cambiado. Sabía desde ese instante que la verdad escondida en ese ático no era solo de ella, también era mía. Y lo que estaba a punto de escuchar me desgarraría de una forma que jamás imaginé. El ático quedó en silencio, pero mi mente no. Después de ver a Clara quebrarse de aquella manera, supe que algo mucho más profundo que un simple recuerdo la estaba consumiendo. Durante años pensé que conocía a todas las personas que trabajaban en mi casa. Sabía sus horarios, sus labores, sus costumbres. Pero nunca imaginé que, escondida tras aquella apariencia tranquila, Clara cargaba una verdad capaz de derrumbar cualquier certeza que yo tenía sobre mi propia vida. Aquella noche cambió mi percepción de todo, de ella, de mi pasado y de mí mismo. Cuando bajé del ático, cada paso parecía más pesado que el anterior. No era la mansión la que pesaba, sino la sensación de que mi vida entera tenía una pieza faltante, una pieza que de alguna forma estaba dentro de aquella caja de madera que Clara protegía como si fuera el último fragmento de esperanza que le quedaba. Sabía que no podía ignorar lo que había visto, y Clara sabía que, tarde o temprano, tendría que revelar aquello que tanto temía. Antes de continuar, quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final. Lo que vas a descubrir no es solo un secreto familiar ni un dolor escondido. Es una verdad que atraviesa generaciones y desnuda el corazón de quienes creían estar a salvo del pasado. Si estás escuchando esto, te pido que te suscribas al canal, dejes tu like y comentes desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Tu apoyo hace posible que más personas descubran relatos que tocan el alma y nos recuerdan cuánto pueden cambiar nuestras decisiones. Ahora sí, respira hondo. La verdad que Clara guardó en ese ático no solo la destruyó a ella, también me destruyó a mí. Clara no volvió a aparecer en el ático durante los días siguientes, pero su silencio hablaba más que cualquier explicación. Yo caminaba por la mansión como un intruso en mi propia casa, con la sensación de que cada pared guardaba ecos de algo que yo debería haber sabido hace mucho tiempo. Cada vez que pasaba por la escalera que llevaba al ático, una inquietud me apretaba el pecho. No era curiosidad,
era algo más parecido al miedo. Miedo de que su dolor estuviera conectado de alguna forma a mi historia. Una tarde, mientras revisaba informes en mi despacho, escuché pasos suaves acercándose. Era Clara. Sus manos estaban entrelazadas y su postura mostraba que había tomado una decisión difícil. Se acercó sin levantar la mirada y cuando se detuvo frente a mí, respiró hondo, como quien se prepara para enfrentar una tormenta que ya no puede evitar. «Señor, ¿podemos hablar?», dijo con un hilo de voz. Le pedí que se sentara. Clara obedeció, pero parecía más frágil que nunca. Sus dedos temblaban y su respiración era entrecortada. Yo no sabía si debía preguntarle de inmediato por la caja o esperar a que ella tomara la iniciativa. No quería presionarla, pero tampoco podía vivir con aquella cortina de incertidumbre. Cuando finalmente levantó los ojos, había algo en ellos, una mezcla de resignación y valentía, que anunciaba que nada de lo que vendría después sería simple. Lo que vio en el ático, no debía haberlo visto, comenzó, pero antes de que pudiera continuar negué con la cabeza. «Clara, no estoy aquí para juzgarte. Solo quiero entender. Creo que necesito entender». Ella tragó en seco y por un instante su rostro adquirió una dureza inesperada. Era como observar a alguien que, durante años, cargó un peso tan devastador que ya no recordaba cómo era vivir sin él. Clara abrió la cartera que había traído y colocó sobre la mesa la misma caja de madera que había sostenido aquella noche. La reconocí al instante. El simple hecho de verla allí, tan cerca, hizo que mis manos se tensaran. «Lo que está aquí cambió mi vida», murmuró. «Pero también cambió la suya, solo que usted nunca lo supo. Ese golpe me atravesó como una hoja afilada. ¿Cómo podía algo que yo desconocía haber definido mi destino?» Abrió la caja con delicadeza. Primero sacó la pulsera rota, pequeña, de metal desgastado, pero evidentemente valiosa en su tiempo. Luego extendió sobre la mesa las fotografías antiguas. Me incliné para verlas mejor. La primera imagen mostraba a un bebé envuelto en una manta azul. La segunda, a una mujer de semblante triste sosteniendo al mismo niño. Me tomó unos segundos comprender que el niño era yo. Reconocí la forma de los ojos, la curva de la boca. Era imposible negarlo. «¿Dónde consiguió esto?», pregunté sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Clara respiró profundamente y abrió la carta que estaba al fondo de la caja, doblada tantas veces que el papel parecía a punto de deshacerse. «Su madre me la dejó», confesó. «La noche en que desapareció, mi corazón dio un salto doloroso. Aquello era imposible, o eso siempre me hicieron creer». Clara continuó. Sus palabras salían entrecortadas, como si cada frase desenterrara a un muerto. «Yo trabajaba para su familia mucho antes de que usted naciera. Fui la única que vio lo que ocurrió aquella noche. Su madre no estaba enferma, como le dijeron. Tampoco murió en un viaje, como su padre le contó. No pude evitar apoyarme en la mesa. Las paredes parecían acercarse. La verdad es que ella fue obligada a irse», dijo Clara, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Y antes de que la sacaran de la casa, me entregó esta caja. Me pidió que la guardara y que algún día se la diera a usted, pero yo no cumplí. No pude. El por qué», añadió ella, «es lo que usted merece saber y lo que me persigue desde hace más de 30 años. Yo no sabía si hablar, si llorar, si gritar. Solo entendí una cosa: nada en mi vida era lo que yo pensaba. Y Clara estaba a punto de abrir una herida que jamás imaginé tener». Clara sostuvo la caja entre las manos como si aún ardiera. Su respiración se volvió más lenta, como quien se prepara para revivir un trauma que nunca cicatrizó. Yo permanecí en silencio, esperando. No quería interrumpirla. No quería empujar nada, pero dentro de mí una tormenta se formaba. Durante años, la historia de mi madre había sido un hueco lleno de versiones contradictorias.
Ahora, por primera vez, alguien estaba a punto de entregarme la verdad que siempre me habían negado. Esa noche, comenzó Clara, yo estaba terminando mis tareas en la cocina. Recuerdo que llovía, pero no una lluvia suave. Era una tormenta de esas que parecen anunciar desgracias. Cerró los ojos y su voz tembló. Su madre bajó las escaleras con usted en brazos, pero no era la mujer elegante que todos veían durante el día. Estaba descalza, llorando, desesperada. Nunca la había visto tan rota. Sentí un estremecimiento recorrerme. Siempre me habían dicho que ella había muerto cuando yo tenía apenas unos meses. Una excusa conveniente. Una mentira conveniente. ¿Qué pasó después?, pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Clara tomó aire buscando fuerzas. Ella me pidió que la ayudara a salir de la casa. Me suplicó. Dijo que no podía quedarse ni un minuto más, que corría peligro. Y que usted también. Mi estómago se contrajo. ¿Peligro? ¿De quién? Clara bajó la mirada. De su padre. No supe cómo reaccionar. Era como si las paredes absorbieran el sonido y lo devolvieran amplificado. León Vargas, el hombre que me crió con disciplina férrea, el magnate admirado por todos, ¿era ese mismo hombre que había obligado a mi madre a huir? Clara continuó antes de que yo pudiera procesarlo. Ella quería llevarlo consigo, pero su padre la descubrió. Hubo gritos, amenazas. Él arrancó al bebé de sus brazos. Usted lloraba sin parar. Mis manos comenzaron a temblar. Quise negar, quise rechazar todo, pero algo en la mirada de Clara decía que no había allí ninguna invención, solo dolor. ¿Y tú? ¿Qué hiciste?, murmuré. Clara tragó saliva y su voz se quebró. Intenté ayudarla. Intenté ir tras ella, pero él me dio un ultimátum. Me dijo que si la ayudaba, si decía una palabra, me echaría de la casa y se aseguraría de que nadie me contratara jamás. Yo era joven, pobre, y tenía una hermana enferma. Tenía miedo. La culpa que arrastraba era evidente. No necesitaba explicarlo. Estaba escrita en cada arruga de su rostro. Su madre fue sacada por la fuerza. La subieron a un coche sin dejarla despedirse. Yo la vi desde la ventana del pasillo. Tenía el rostro empapado de lágrimas y sostenía una pequeña caja, esta misma. Me miró por última vez y gritó que algún día usted merecería saber la verdad. Mi pecho dolía. Clara colocó la mano sobre la caja. Fui una cobarde. Guardé esto durante años, pensando que algún día tendría el valor de dárselo. Pero su padre me vigilaba, y después usted creció. Era un joven severo como él, y yo tuve miedo nuevamente. Me quedé inmóvil. Era un golpe tras otro, pero nada me preparó para lo que vino después. Su madre no murió, dijo Clara casi en un susurro. Nunca murió. Sigue viva. La frase cayó entre nosotros como una bomba. El aire desapareció. El tiempo se detuvo. ¿Qué estás diciendo?, logré preguntar. Ella vive lejos, muy lejos. Me escribió 3 cartas después de marcharse, pero su padre las interceptó. La última vez que supe de ella fue hace 19 años, y he guardado su dirección aquí. Sacó un papel doblado, gastado por el tiempo, y lo dejó frente a mí. Mis ojos lo devoraron con desesperación. Mi madre vivía. Mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida, y Clara era la única capaz de reconstruir lo que me habían arrebatado. Pasé la noche entera sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara en el ático, la caja abierta, la foto del bebé que era yo, y la frase que no me dejaba respirar. Su madre sigue viva. Esa revelación no solo desarmaba mi historia, la pulverizaba. Y mientras caminaba por la mansión en la oscuridad, cada retrato colgado en las paredes parecía observarme con un juicio silencioso, como si todos supieran algo que solo yo ignoraba. Al amanecer, ya no quedaba rastro del hombre que había sido 30 años. Dejé de ser el heredero disciplinado, el empresario frío, el hijo obediente. Me sentía un extraño en mi propia piel,
y por primera vez sentí que necesitaba respuestas no por orgullo, sino por supervivencia emocional. Decidí buscar a Clara antes de que el día comenzara. La encontré en la cocina, preparando café en silencio, como hacía desde hacía décadas. Pero ese día, sus manos temblaban. «Necesito que me lleve hasta el final», dije sin rodeos. «Quiero saber todo. No voy a retroceder». Clara levantó los ojos lentamente. Había en ellos un cansancio tan profundo que parecía pertenecer a otra vida. «Señor, si sigue adelante, nada volverá a ser igual». «Ya no lo es», respondí. Clara suspiró, derrotada, y asintió con un gesto lento. Su madre vino a esta casa por amor, y salió por miedo. Ella no pertenecía al mundo de su padre, y él lo sabía. Por eso intentó separarla de usted desde el primer día. Mis manos se cerraron en puños. ¿Qué quería él? «El control», murmuró Clara. Su padre temía que ella lo alejara de sus negocios, de su legado, de la vida que él había planeado para usted aún antes de que naciera. Su madre descubrió cosas, movimientos financieros, acuerdos, dinero que desaparecía en lugares indebidos. Ella quiso protegerlo a usted, pero él decidió protegerse a sí mismo. Sentí náuseas. Era como si a cada frase un nuevo abismo se abriera ante mí. ¿Ella intentó denunciarlo? Clara negó con suavidad. No, su madre no era una mujer de confrontación. Ella quería escapar, solo eso. Pero su padre no se lo permitió. No quería que alguien como ella, una mujer sin apellido, sin fortuna, tuviera poder sobre su historia. Me aparté y comencé a caminar de un lado a otro, respirando con dificultad. Era imposible aceptar que el hombre que me educó con disciplina casi militar fuese el mismo que arrancó a un hijo de los brazos de su madre. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», pregunté con la voz quebrada. Clara se encogió por dentro, porque tenía miedo, miedo de él, miedo de perder mi trabajo, miedo de que usted me odiara por guardar el silencio que destruyó a su madre y a mí. Sentí un golpe en el pecho. Clara no era culpable, era tan víctima como mi madre. La verdad era más grande que todos nosotros. «¿Y las cartas?», pregunté, intentando controlar la voz. «¿Las tienes?». Clara bajó la mirada, como quien entrega lo último que le queda. Una, solo una. La escondí durante años porque no podía soportar verla. Está en mi habitación. Si usted desea leerla... No pensé, no dudé. Tráela. Los segundos que tardó en subir a buscarla parecieron horas. Cuando volvió, traía un sobre amarillento, con una tinta desvanecida que apenas sostenía el nombre que mi madre había escrito. Para mi hijo. El corazón me golpeó con tanta fuerza que temí romper el papel. Mis dedos temblaban cuando abrí la carta. La letra era firme pero cargada de dolor. «Mi amor, si estás leyendo esto significa que ya eres lo suficientemente fuerte para saber la verdad». Mis ojos se nublaron. No pude seguir leyendo. Cada palabra desgarraba mi alma, como si toda mi vida hubiera sido construida sobre un terreno falso. Clara me observaba en silencio, con la expresión de quien presencia una herida abrirse después de décadas. Cuando finalmente levanté la mirada, respiré profundamente. «Voy a buscarla». Clara cerró los ojos, aliviada y aterrada al mismo tiempo. Y en ese instante entendí algo con una claridad devastadora. La búsqueda de mi madre no sería un camino, sería un terremoto, y el epicentro acababa de comenzar a temblar. La carta de mi madre seguía extendida sobre la mesa como una herida abierta. No podía apartar los ojos de esas líneas escritas con tanta urgencia, tanto miedo y tanto amor. Era la voz de una mujer que había sido arrancada de mi vida antes de que yo pudiera siquiera recordarla. Una madre que gritó en silencio durante años mientras yo crecía creyendo en otra versión de su historia. Esa carta, aunque breve, era suficiente para derrumbar cualquier certeza que aún me quedara.
Decidí actuar ese mismo día. No quería perder ni un minuto más. Si mi madre estaba viva en algún lugar, necesitaba encontrarla. No por culpa, no por obligación, sino por instinto. Algo dentro de mí me lo exigía con una fuerza que nunca antes había sentido. Clara me observaba juntar mis cosas con manos temblorosas. «Señor, ¿está seguro?», preguntó. Yo solo asentí. No puedo seguir viviendo sin saber quién soy realmente. Clara me entregó un pequeño papel donde estaba escrita la última dirección que había recibido de ella hace casi 2 décadas. Ella vivía aquí cuando me escribió por última vez. No sé si seguirá allí, pero es todo lo que tengo. El papel estaba desgastado por el tiempo, con las esquinas dobladas y la tinta casi borrada. Acariciarlo era tocar el rastro de una vida que mis manos nunca pudieron sostener. Fui hasta mi coche sin pensar demasiado, sin escoltas, sin conductores, sin agenda. Solo yo y un camino incierto. La mansión quedó atrás como un monumento vacío, símbolo de una vida construida sobre secretos. Mientras conducía, la ciudad parecía más ajena que nunca. Edificios, luces, avenidas, todo me resultaba desconocido, como si hubiese despertado en un mundo que no me pertenecía. La dirección me llevó a un barrio humilde, lejos del centro, lejos de todo lo que yo había creído conocer. Las calles eran estrechas y silenciosas, y las casas, simples pero cuidadas, parecían contar historias que nadie decía en voz alta. Me detuve frente a una casa pequeña, de paredes pálidas y ventanas estrechas. Era difícil imaginar que tal vez mi madre había vivido allí, sola, olvidada, esperando a un hijo que nunca llegó. Toqué la puerta con el corazón golpeando en mi garganta. Unos segundos después, una mujer anciana abrió. Su cabello blanco caía en ondas suaves y sus ojos profundos cargaban una vida entera de cansancio y resistencia. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó con voz suave. Tragué en seco. «Busco a Elena Suárez». La mujer parpadeó sorprendida. «Ella vivió aquí hace muchos años». Mi corazón se estremeció. «¿Sabe dónde está ahora?», insistí. La mujer dudó unos segundos, como si debatiera internamente si debía confiar en mí. Finalmente, señaló una silla en la entrada. «Espere aquí». Cerró la puerta. Escuché pasos rápidos y murmullos apagados. Cada segundo era una eternidad. Mi respiración se hacía más pesada. Estaba cerca de ella. Estaría viva. Me reconocería. Me odiaría. La puerta se abrió de nuevo. La mujer anciana había cambiado su expresión. Ahora sus ojos tenían un brillo cálido, casi compadecido. «Elena, ya no vive aquí», dijo con delicadeza. Sentí mi estómago hundirse, pero no se fue lejos. Mi corazón dio un salto. «¿Dónde está?», susurré. La mujer respiró hondo. «En una residencia para mujeres mayores. Se mudó hace unos años. Ha estado enferma, pero recibe pocas visitas. No sé si ella...». No pude esperar a que terminara. «¿Puede darme la dirección?». Ella me entregó un papel escrito con letra firme. «Si va, sea amable. Ha sufrido mucho». Guardé la dirección como si fuera oro. Era otro fragmento del camino, otro pedazo de ella. Agradecí a la mujer, aunque las palabras me temblaban. Cuando regresé al coche, mis manos estaban sudorosas, el corazón acelerado. Estaba a pocos kilómetros de reencontrar mi propia historia. La verdad ya no era un rumor. Era un destino inevitable esperándome al otro lado de la ciudad. Arranqué el motor y con los faros iluminando la calle silenciosa, seguí hacia el lugar donde, tal vez, mi madre había esperado por mí durante décadas. La residencia estaba situada en las afueras, rodeada por un jardín silencioso donde las flores parecían marchitarse más lento, como si el tiempo tuviera compasión de las almas que vivían allí. Estacioné frente al portón con las manos frías, el corazón golpeando en un ritmo irregular. Nunca había tenido miedo de nada, ni de negocios, ni de enemigos, ni de pérdidas, pero allí,
Frente a la posibilidad de encontrar a mi madre después de tantos años, me sentí como un niño desamparado. Entré en la recepción con pasos indecisos. Una enfermera joven me recibió con una sonrisa profesional. «¿Puedo ayudarlo?», respiré hondo. «Busco a Elena Suárez». La sonrisa de la enfermera se suavizó, casi compasiva. «Ella está aquí, sí, pero tendrá que prepararse. Su memoria no es la de antes». Mis pulmones se cerraron. «Quiero verla igual». La enfermera me condujo por un pasillo largo y silencioso. Las paredes estaban decoradas con fotografías de jardines, campos, amaneceres, imágenes destinadas a traer paz a quienes habían sufrido demasiado. Cada paso parecía acercarme a un destino que no podía anticipar. Finalmente se detuvo frente a una puerta blanca. «Está aquí dentro», le advierto. Algunos días la memoria le da tregua, otros no. Agradecí con un leve gesto, aunque mis manos temblaban. Empujé la puerta con cuidado. El cuarto era sencillo, iluminado por una ventana donde la luz de la mañana caía mansamente sobre la cama. Allí estaba ella, una mujer delgada, de cabellos grisáceos recogidos, manos frágiles descansando sobre una manta beige. Miraba hacia el vacío con una serenidad triste, como alguien que se acostumbró a esperar por nada. Me acerqué lentamente con el corazón desgarrándose en cada paso. «Mamá», susurré, sin saber si ese título me pertenecía. La mujer levantó los ojos. Por un instante parecieron perderse en mi rostro. Luego frunció el ceño, como quien intenta recordar un sueño distante. «Sí», murmuró con una voz quebrada, suave, casi infantil. Mi garganta se cerró. Me arrodillé junto a su cama. «Soy yo, tu hijo». El silencio se hizo tan profundo que casi dolía. Ella me observó durante largos segundos, como si mis rasgos fueran piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. De repente, su respiración se aceleró. Sus ojos se humedecieron. «No puede ser», murmuró, llevando una mano temblorosa hacia mi mejilla. Tú tenías los ojos así, cuando eras un bebé». Me quedé inmóvil, permitiendo que me tocara, que me reconociera, que me reconstruyera. «Te busqué», susurré con la voz quebrada. «Toda mi vida, aunque no lo sabía, te busqué». Ella lloró en silencio, lágrimas espesas que caían sin resistencia. «Me arrancaron de ti», murmuró. «Me dijeron que nunca podría volver, que era peligroso, que no te merecía». La abracé. No pude contenerme. Todo lo que fui, todo lo que perdí, todo lo que dolió, estalló allí, en los brazos de esa mujer que nunca olvidé, incluso sin recuerdos de ella. «Perdóname», repetía ella como una plegaria que llevaba décadas guardando. «No tienes nada que perdonar», respondí. «Nunca fue tu culpa». Nos quedamos así mucho tiempo, sosteniéndonos como dos vidas rotas que por fin se reencontraban. Cuando ella se calmó, apoyó la frente en mi pecho. «Siempre quise que supieras la verdad», dijo con un hilo de voz. «Nunca dejé de amarte, nunca». La senté con cuidado mientras ella sostenía mi mano con firmeza, como si temiera perderme otra vez. «Quiero que vuelvas conmigo», dije. «Quiero cuidarte, quiero darte todo lo que te arrebataron». Ella sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero luminosa. «No necesito riquezas, solo no me dejes otra vez». Mis ojos ardieron, apreté su mano con ambas mías. «Jamás», prometí, «nunca más». Y en ese cuarto silencioso, bajo la luz suave de la mañana, entendí algo que nunca había comprendido. Ninguna fortuna, ningún legado, ningún poder vale más que recuperar a quien nos dio la vida. Y en ese momento finalmente volví a casa. Traer a mi madre conmigo fue como recuperar una parte de mí que siempre había estado perdida, aunque yo no lo supiera. En la mansión adecué una habitación luminosa, llena de plantas, música suave y fotografías nuevas que fuimos tomando juntos.
reconstruyendo la historia que nos arrebataron. Algunos días ella recordaba con claridad. Otros, el tiempo se volvía un laberinto. Pero cada día, sin excepción, me tomaba la mano y decía, «Gracias por volver». Y esas 3 palabras tenían más valor que cualquier empresa, negocio o fortuna que alguna vez construí. Clara siguió trabajando con nosotros, aunque ya no como empleada, sino como parte de la familia. Nunca olvidaré la forma en que mi madre la abrazó el primer día que se reencontraron. «Tú me cuidaste cuando nadie podía», le dijo. Clara lloró como no la había visto llorar desde el ático, y yo entendí que la verdad, cuando finalmente se revela, no destruye, libera. Hoy camino por la casa con la certeza de que mis raíces finalmente tienen un nombre, un rostro y una historia real. Mi madre vive sus días rodeada de amor, y yo vivo los míos sabiendo que el pasado ya no es una herida abierta, sino un capítulo que finalmente encontró su cierre. Y todo comenzó la noche en que encontré a mi empleada llorando en el ático.